Pues buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe. Hoy, 11 de septiembre del año 2024, en el que el tema de esta noche es Jesús de Nazaret, primera parte. Para los que somos cristianos, pues el tema central de esto es nuestro Señor Jesucristo. Y conocer a nuestro Señor Jesucristo es acercarnos a una relación personal con Él para que Él nos lleve a esa salvación que nos tiene prometida. Pero amar a alguien también implica conocerlo, ¿sí? Y pues bueno, mal puede uno amar a alguien que no conoce. Entonces, esta cápsula es la primera de dos. Será este el miércoles que viene, donde Esperanza nos va a hablar de nuestro amado Jesús de Nazaret, ¿sí? Bienvenida, Esperanza, buenas Gracias, noches. gracias Luis Miguel. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema, pero sí me gustaría primero encomendarnos al Espíritu Santo con nuestra oración al Espíritu Santo. Si me la puedes poner, por favor. Ahí va, Sí, sí, tengo paciencia. ahí está. Ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, entonces ahora sí comenzamos. Quítalo, por favor, Luis. Ah, no. No, quítalo también. Todavía no. Luego te pido de nuevo que lo presentes. Es que esta es una pequeña cápsula. Estas cápsulas de fe es poquito, pero es como una invitación nada más a aprender, a estudiar, a meditar acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos seguidores y discípulos. Por algo Jesús nos dijo una vez, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Jesús que ha sido enviado por Dios. Para vivir nuestra fe necesitamos conocerla bien y para conocerla bien tenemos que estudiar. Y también conociendo nuestra fe es como podemos amar a Jesús. Tal como decía Luis Miguel, si no lo conocemos, no lo podemos amar. Entonces necesitamos ir conociendo quién es Él, cuál es su origen y su misión, cómo fue su vida, qué hizo, cuáles fueron sus enseñanzas, cómo murió y cuándo resucitó. Todo eso necesitamos saberlo, pero no basta conocer solamente quién fue Jesús. Eso lo podemos leer en un libro, quién es Jesús, pero Él nos invitó a seguirlo, a imitarlo. Por eso también es que hay que conocerlo para saber a quién seguimos y a quién imitamos y en qué lo imitamos, porque poco a poco nos podemos ir transformando en Cristo si es que nos vamos santificando gracias al conocimiento de Jesús. Ya, bueno, para el catecismo, en el catecismo, el Papa Juan Pablo II había escrito que la parte central, el centro, la base del catecismo es una persona, es Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra doctrina, el centro de nuestra religión, es Jesús. Y por eso era el llamado del Papa a todos los catequistas para poner en el centro a Jesús. Ahora, estas son pequeñas cápsulas, pequeños cursitos que damos que nos ayudan a que los invitemos a conocer cada vez más a Jesús. No es cosa de un día para otro, es cosa de ir estudiando y leyendo
los evangelios. En los 4 evangelios, porque hay 4 versiones del evangelio, que es donde vamos a ir conociendo quién es Jesús, quién fue Jesús, hombre, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre y fue llamado Jesús. Y por lo tanto sabemos que Jesús es las dos cosas, es el Hijo de Dios y es hombre verdadero. Él es quien vino a salvarnos. Él, siendo Dios, se hizo hombre porque quiso salvarnos, porque quiso redimirnos de nuestras culpas, de nuestros pecados, y para eso se necesitaba su sacrificio. Pero no solamente su sacrificio, sino quiso venir a enseñarnos cuál es el camino que nos lleva a Dios, para decirnos que Él quiere instituir, que vino a instituir el reino de Dios. Ese reino de Dios que a veces los evangelios nos lo mencionan como algo que ya es inminente, o otras veces lo mencionan como que es al final de los tiempos que llegará el reino de Dios. Otras veces ya está cerca y otras veces ya está. En fin, ese reino de Dios es el que vino a predicar Jesús. Él a eso vino y él eso es lo que hizo todo el tiempo, predicar el reino de Dios, instituir, formar, establecer el reino de Dios. Que ese reino de Dios es dejar que Dios reine en nuestra vida, que sea Él el que gobierne nuestra vida, que sea Él el que tome las decisiones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, que Él sea el que gobierne el mundo entero. Y eso es lo que vino a enseñarnos. Ahora, tanto para conocer a Jesús como para seguirlo, nos es indispensable la luz y guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo envía Jesús para que nos enseñe y nos recuerde todo lo que Jesús hizo. Así lo dijo Él. Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Entonces, este caminar hacia Dios y caminar en la vida hacia el conocimiento de Jesús y hacia la santidad, porque conocer a Jesús es buscar la santidad. El guía seguro y generoso es el Espíritu Santo. Él es el que estuvo con Jesús desde el primer momento, desde el momento de su concepción. Él fue quien estuvo con la Virgen María para concebir a Jesús. Él es el que obró ese milagro de la concepción de Jesús en la Virgen María. Él también es el que le da sus carismas en el bautismo en el río Jordán. También es el Espíritu Santo quien lo acompaña durante todo su ministerio. Jesús es acompañado por el Espíritu Santo y lo acompañó durante todo su ministerio y lo impulsó a entregarse como víctima purísima en Getsemaní y en el Calvario. El Espíritu Santo es quien le daba la fortaleza, la ayuda al mismo Jesús. Ahora, la Virgen María, vamos a hablar un poquitito de la Virgen María. La Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de la Iglesia, hay que nos haga, que nos ayude en estas pequeñas pláticas de Jesús de Nazaret, que nos ayude a acercarnos a Jesús, que nos ayude, que nos proteja para no perdernos, para no irnos por senderos engañosos. Me gustó esa palabra, senderos engañosos que nos impidan conocer al Señor y nos impidan transformarnos en Cristo. Eso es a lo que queremos llegar. Ahora, para conocer a Jesús hay que leer los evangelios, porque la vida de Jesús está en los evangelios.
Los evangelistas nos relataron todo lo de la vida de Jesús. Los evangelistas son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fíjense, les digo ahorita así de pasadita, el Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos, el de Marcos tiene 16 capítulos, el de Lucas tiene 24 y el de Juan tiene 21. En total son 89 capítulos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si nosotros nos proponemos leer un capítulo de los evangelios cada día, en 3 meses acabamos con los evangelios. En 3 meses, que no es mucho si cada día leemos un capítulo. Lo vamos leyendo, el de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas, luego el de Juan, y así nos vamos empapando. Bueno, no se puede decir tan empapando, pero sí nos vamos acercando a conocer a Jesús. El, el cristiano, nosotros cristianos, debemos esforzarnos constantemente en formarnos. Nos debemos formar cada vez mejor y debemos considerar como la ignorancia es el peor enemigo de nuestra fe. ¿Por qué pierden la fe algunos jóvenes? Por ignorancia. ¿Por qué vemos que algunas personas dicen barbaridades en contra de la iglesia? Por ignorancia. Todo lo que es en contra de la fe es por ignorancia. Bueno, no, quizás no todo, pero la ignorancia es el principal enemigo de la fe. Por lo tanto, debemos formarnos, debemos buscar los cursos, las enseñanzas acerca de los evangelios para conocer a Jesús. Ahora, Jesús es, en resumidas cuentas, fíjense, es el Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre como nosotros. Bueno, eso ya se los había dicho, pero no, tengo aquí mi... Es el Hijo de Dios, es Dios, es el hombre Jesús, es el siervo sufriente, es el Hijo del Hombre. Todo eso es Jesús. Jesús es muchas cosas y por eso es que tenemos que estudiar. Ahora, claro, ya después de mi cápsula de que deben estudiar, porque ojalá se metan al curso de Jesús de Nazaret del Colegio de Biblia, comenzando por ese curso, Jesús de Nazaret, porque lo principal, lo primero es conocer a Jesús, el Hijo de Dios, hay que conocerlo. Ahora, fíjense, Jesús, como todo ser humano, estuvo situado en el tiempo y en el espacio. Jesús nació en Belén de Judea. Y cuando él en el año 6 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que en el año 6 antes de Cristo, si precisamente nuestra forma de hablar es contando los años a partir de Jesús, a partir de Cristo? Pero no, Jesús nació el año 6 antes de Cristo porque sabemos por la historia que Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Si murió el año 4 antes de Cristo y Jesús ya había nacido y ya lo había querido eliminar, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, es que para cuando ya murió Herodes, Jesús ya tenía pues 6 años seguramente y Jesús fue, pues sí, miren, qué bien que ya me lo puso. Jesús nace en Belén, nace en Belén. No sabemos la historia de que el César Augusto quiere hacer un censo, quiere que todos se apunten en su lugar de origen y entonces San José necesita ir a Belén porque él es de ahí, él es descendiente de David y David nació en Belén, por lo tanto debe ir allí y entonces toma a su mujer que estaba embarazada y se van a Belén para el censo. Y allí es donde le toca a la Virgen María dar a luz y nace el niño Jesús.
esta gran noticia fue una gran noticia que los ángeles les comunicaron, en primer lugar, a los pastores. Cosa muy hermosa. La siguiente imagen, por favor. Que los pastores fueron los primeros anunciados del nacimiento de Jesús para que fueran a adorar al niño Dios. Espérenme, ahí viene. Ahí está. Los pastores son a los primeros que se les anuncia el nacimiento del niño Jesús y van a adorar al niño Jesús. Entonces, nació Jesús en Belén de Judá el año 6 antes de Cristo. Tiene que huir a Egipto. Bueno, un ángel le avisa a San José que Herodes quiere matar al niño y entonces tienen que huir a Egipto para salvarse de Herodes. Después de 1 año, 2 años, regresan, pero no se quedan en Judea porque allí hay otro hijo de Herodes gobernando y no quieren, y entonces se van a Nazaret y ahí es donde viven. Ahora, sí me gustaría, Luis Miguel, que regresaras la otra, porque me encontré este cromo en donde dice que es la posible casa de Jesús en Nazaret. Y si no es la posible casa de Jesús de Nazaret, cuando menos sí se cree que así era. Así era, así que imagínense, la casa de Jesús en Nazaret era muy humilde, muy sencilla, y en Nazaret era pura piedra. Las montañas en general allá en Israel son de piedra, y entonces las cuevas que se forman en la montaña es lo que se convierte en las habitaciones, en las casas de las personas que allá habitaban, ya ahorita ha de ser mínimo. Pero, en fin, más o menos así debió haber sido la casa donde vivió la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Ahora, Jesús nació entonces en Palestina, fue palestinense. Ahora, fue llevado a Egipto, ya les decía. Ahora, se decía que Jesús, pero es que me gustaría leerles aquí, ¿por qué se dice o por qué sabemos que Jesús vivía en Nazaret? Bueno, pues por muchos pasajes en la Biblia, pero me gustó este de San Juan 1:45, porque dice, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Y aquí viene, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Entonces, sabemos entonces que Jesús vivía en Nazaret. Y también se creía que era hijo de José, por eso dice aquí Jesús, el hijo de José, de Nazaret, pero no fue hijo de José. José fue el padre adoptivo, como los evangelios narran claramente cómo Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno virginal de la Virgen María. Luego, a los 12 años, Jesús fue llevado por sus padres a Jerusalén, que esto también nos indica que eran muy cumplidores de la ley, la familia de Jesús. Entonces, fue llevado por sus padres a Jerusalén y allí celebró su bar mitzvah, que es el momento en que el muchachito de 12 años, que ya se sabe la ley, que ya se la sabe de memoria, se responsabiliza ante Dios, le dice a Dios, sí, quiero seguirte, soy tu hijo, eres mi Dios, y se realiza una ceremonia muy bonita que es el Bar Mitzvah. Entonces el Evangelio también nos dice que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios, o sea, iba creciendo físicamente y espiritualmente también. Jesús tuvo una gran familia y en Nazaret perteneció a una gran parentela. Por eso es que en los evangelios se habla de sus hermanos y sus hermanas, porque era una gran parentela. No es que fueran hermanos consanguíneos, pero sí parientes.
Ahora, fue un judío artesano de clase media. Creemos, bueno, no creemos, el padre nos lo hizo ver así, que seguramente San José era un buen artesano, un buen carpintero, que además no solamente era carpintero, sino hacía diferentes labores para las casas, una especie de albañil, iba a decir plomero electricista, pero yo creo que en ese entonces no se usaba eso, pero albañil sí y carpintero, pero vivían modestamente, pero bien. Ahora, el que Jesús fue pobre fue por decisión suya. A la hora que quiso predicar el evangelio y realizar su ministerio, él por decisión propia fue pobre. Ahora, era un judío practicante de su religión, que también lo vemos ahora sí en la siguiente diapositiva. Ahí no, ahí dice, bueno, pero no importa, así está bien. Jesús fue bautizado en el río Jordán cuando él sintió que ya debía empezar su ministerio, fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era su primo, y él bautizaba para la conversión para el perdón de los pecados. Él bautizaba para el perdón de los pecados en el río Jordán. Y allí llega Jesús. A Jesús no se le necesitaba perdonar ningún pecado porque nunca tuvo pecado, pero él quiso solidarizarse con toda la humanidad y por eso fue allí a bautizarse. Después de su bautismo, fue tentado por el demonio. Tres tentaciones que, ay, mi internet está mal, permítanme. Bueno, espero que sí me siguen viendo y me siguen oyendo. Ok, porque ahorita no puedo arreglar. Fue tentado en tres ocasiones. El demonio lo tentaba con el poder, con el placer, con la vanagloria, y Jesús no cayó en la tentación. Jesús estaba firme en seguir obedeciendo a su Dios, los mandatos de Dios. Ahora sí, la siguiente. Jesús era muy cumplidor de lo que se necesitaba en su religión, y por eso se dice que él iba a, tenedme tantito, dice en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre, la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Pero fue a Nazaret y como era su costumbre, entró a la sinagoga. Por eso también tantos problemas con Jesús en sábado, porque él iba a la sinagoga el sábado, iba siempre, y ahí es, claro, donde encontraba más gente y donde podía predicar, donde podía enseñar su doctrina, y podía además realizar sus milagros, porque sus milagros eran la comprobación de su poder, la comprobación a lo que había dicho, porque Jesús predicó con palabras y con obras, predicó con palabras de autoridad, con mucha autoridad, y con obras de poder. Entonces, los milagros manifestaban cómo las palabras de Jesús eran verdad, cómo se hacían realidad. Bueno, él en su tiempo había fariseos, saduceos y esenios. Eran diferentes ideologías, diferentes formas de ver la religión. Y Jesús, con quien más concordaba, era con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la existencia de los ángeles y en la resurrección futura.
Por eso también Jesús es que tiene tantos altercados con los fariseos, porque son con los que se llevaba, con los que se entendía, con los que podía discutir. Con los saduceos casi no, aunque los saduceos eran los que más estaban en contra y lo querían apresar. Ahora, fue muy piadoso Jesús, sensible a los movimientos espirituales de su tiempo. Él entendía toda esa espiritualidad. Fue bautizado en el río Jordán, que ya lo vimos, hacia el otoño del año 27. En otoño del año 27 fue bautizado y así comenzó su ministerio. Bueno, después de ser bautizado, fue al desierto, tuvo las tentaciones, salió triunfante y comenzó su ministerio público. Tenía unos 33 años. Sí, era el otoño del año 27 y Jesús había nacido 6 años antes de nuestra era, pues ya tendría 33 años. O sea, Lucas dice que tenía como 30 años, porque los 30 años era la cifra, bueno, los años que era necesario haber cumplido para poder predicar, para poder trabajar con la gente, para poder enseñar. Entonces Jesús, por eso dice Lucas, Jesús ya tenía como 30 años, pero la verdad es que tenía 33 años. Ahora, podemos nosotros conocer o ver, tener en nuestra casa muchos retratos de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es inabarcable. Entonces, depende de cómo vean los artistas a Jesús y qué lado de su vida, de su personalidad escojan, pues vamos teniendo diferentes eh, aspectos de Jesús, diferentes espiritualidades respecto a Jesús. Entonces, se puede ser presentado como un evangelizador popular itinerante o un militante de cambio social o un reformador o un sabio y maestro, un taumaturgo. Taumaturgo es el que hace milagros, el que tiene ese poder de hacer milagros y prodigios y sanación. Jesús no quiso estar solo, él no quiso trabajar solo y así también nos enseñó cómo trabajar en comunidad. Él desde el principio de su ministerio escogió a 4 discípulos, luego, en las orillas del mar de Galilea, escogió a los 4 pescadores, a Santiago y Juan, a Pedro y Andrés. Los escogió y después fue escogiendo a más. Él tenía muchos discípulos, los discípulos eran sus seguidores, sus alumnos, pero hubo un día en que quiso escoger. Bueno, él subió al monte a orar, estuvo orando toda la noche, pidiéndole a Dios, pues que lo iluminara para escoger a los apóstoles. Solamente Lucas dice que Jesús escogió a 12 y los llamó apóstoles. Pero la verdad es que la palabra apóstoles se les atribuyó después. Jesús escogió a 12 para que los siguieran de cerca, para que les pudiera enseñar de cerca y después pudieran ir a hacer obras de poder como él lo hacía y predicar a todo el mundo. Ahora sí la siguiente, Miguel, él enseñaba, Jesús era un maestro, él enseñaba a las multitudes y enseñaba a sus apóstoles. En varias ocasiones Jesús pretende estar a solas con sus apóstoles para enseñarles más de cerca repito, enseñanzas, pero pues así es. Muchas veces no pudo hacerlo porque la gente lo seguía. La gente lo seguía mucho y eran multitudes, porque Jesús sanaba a los enfermos. Jesús era compasivo y sanaba a los enfermos. Tenemos la imagen de Jesús sanando a un sordo.
Hace poquito en el Evangelio nos hablaba de cómo sanó a un sordo mudo, metiéndole los dedos en los oídos y tocándole con saliva la lengua, y sanó al sordo mudo. La siguiente imagen. Aquí está Jesús sanando al sordo mudo. ¡Qué maravilla! Sanó sordos, mudos, paralíticos, a la hemorroísa, la mujer que tenía flujo de sangre constante, a endemoniados. Jesús, que es la luz del mundo, vino a quitar la tiniebla. Y entonces todo lo que es el poder de Satanás, todo lo que es oscuro, malo, Él vino a eliminarlo, precisamente. Él vino a traer el reino de luz. Él hacía milagros y se compadecía de la gente, pero también la siguiente, Jesús se compadecía de la gente y Jesús perdonaba los pecados. En esta ocasión que vemos a Jesús escribiendo en el piso, le llevan a la mujer adúltera para que les diga que le preguntan a él qué es lo que deben hacer, porque en la ley de Moisés decía que a la mujer adúltera se le debía apedrear hasta morir. Pero Jesús no contesta. Jesús nada más escribe en el piso algo que no sabemos qué, pero espera a que se vayan yendo todos porque dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y por supuesto nadie estuvo libre de pecado. Entonces se comenzaron a ir, comenzando por los mayores, por las personas mayores, y lo dejaron solo con la mujer. Entonces le pregunta a la mujer, ¿quién te ha condenado? Pues nadie, Señor. Y Jesús le dice, vete, y no vuelvas a pecar. Eso sí, le pide, la perdona, pero le pide que no vuelva a pecar. Jesús perdona los pecados, que son algo que le atrajo también muchos problemas con los fariseos. ¿Cómo es posible que él perdone los pecados si eso solamente lo puede hacer Dios? Y claro, pues es que Jesús es Dios, por eso lo puede hacer. Y también libera de los demonios a muchas personas, los libra de los demonios, saca fuera los demonios. Y por eso es que lo sigue tanto la gente y tanta gente. Jesús prefirió a los pobres, él fue pobre, prefirió a los pobres para ayudarlos, porque son los que viven en una situación más difícil. Y los pecadores, los pobres y los pecadores fueron sus preferidos, porque él no vino a juzgar, sino vino a perdonar los pecados. Él quería que los pecadores se acercaran a él, pero pues no para acusarlos ni juzgarlos, sino para convertirlos, para que cambiaran su forma de ser. Y eso es un ejemplo para nosotros, que también en lugar de señalar y juzgar, debemos ayudar a que las personas se conviertan. Ahora, fue considerado también un gran profeta mesiánico, Jesús enviado por Dios. Era llamado el profeta Jesús de Nazaret. Jesús hizo, aquí lo tengo, Jesús de Nazaret predicaba con palabras de autoridad y obras de poder. Realizaba milagros, que son las obras de poder. En los evangelios se relatan 34 milagros, 34 milagros. Y parábolas, que son sus enseñanzas sencillas, fueron 45 parábolas. De eso, de los milagros, de las parábolas, los diferentes tipos de parábolas, digamos, que hacía Jesús, y del, ya también sus anuncios de la pasión y la muerte y resurrección, hablaremos la próxima semana. Hoy ya termina nuestra cápsula de fe aquí, pero les digo, ojalá sirva para enamorarnos de Jesús. Miren, este es el libro Jesús de Nazaret del Padre Salvador Carrillo. Es el libro que llevamos en el curso de Jesús de Nazaret.
Es la vida de Jesús a partir de los 4 evangelios. Se van viendo los 4 evangelios uno por uno. Se va viendo la vida de Jesús y qué es lo que de esa parte de la vida de Jesús nos dice un evangelista y luego qué nos dice el otro, qué nos dice el otro, y luego pasamos a otro aspecto de la vida de Jesús y lo mismo que nos dice cada evangelista. Es un curso realmente hermoso que los invito a tomar. Muchas gracias. Ahí tenemos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues gracias a todos, hermanos. Nos vemos, como dice Esperanza, el próximo miércoles para la segunda parte de esta cápsula de Jesús de Nazaret, en la que hoy ya nos llevamos mucha información, muchos ángulos, muchos matices de la vida y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos como hacía la Santísima Virgen María, guardemos todo esto en nuestro corazón y meditemos, y sobre todo llevémoslo a nuestra vida. Bien, hermanos, pues un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Esperanza, felicidades, excelente cápsula. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Gracias, Esperanza. Bonita noche, que Dios los Gracias. bendiga. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches a todos. A todos. Felicidades, Esperancita, qué bonito. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches.